Muy bien, buenas tardes a todos, especialmente a nuestros queridos amigos invitados para esta charla. Como cada 15 días, ¿cierto? Nosotros nos reunimos para escuchar, participar de una charla literaria basada en libros cristianos. En este caso, el libro es Los peligros del lado bueno del alma. Es un libro muy interesante, es un libro muy entretenido, muy aplicable también porque esta literatura nos ayuda también a comprender un poco la relación de Dios con el hombre y la escritura, ¿cierto? Que Dios dejó para que nosotros pudiéramos conocerlo un poco más. Entonces este libro abarca un aspecto de nuestra vida súper interesante que tiene que ver, tiene relación con nuestras almas. Así que hoy día nuestro hermano eh, Edgardo Tolosa, él es el encargado, ¿cierto?, poder, de poder compartirnos esta charla, ¿cierto? Y estamos muy contentos de por la participación de cada uno de ustedes, por estar aquí presentes. Y este es solamente una introducción. Ahora vamos a pasar a la charla propiamente tal, hermano Eduardo, para que puedas comenzar. Bueno, Empezar adelante, a compartir pantalla. adelante. Espera. ¿Cómo está la presentación? ¿Está bien? Está correcto. Bueno, como dijo el hermano Rubén, vamos a partir con la charla del libro Los peligros del lado bueno del alma. Nosotros, si queremos conocer el hablar de Dios y disfrutar a Dios y saber lo que Dios es, lo que es su voluntad, tenemos que ir a la Biblia. Y Dios nos dejó la Biblia para conocer al Señor. Entonces, si hay algo que hoy día estorba el plan de Dios, tenemos de que hay algo que lo que estorba es el lado bueno del alma. Entonces muchas veces uno tiene el concepto de que, que solamente lo malo, y uno con ser bueno, te decimos, estamos bien, no hay problema. Entonces nosotros, gracias al Señor, fuimos hechos con espíritu, alma y cuerpo. Y nuestro espíritu sirve para contactar a Dios. Nuestra alma tenemos nuestra mente, nuestra emoción y voluntad, y el cuerpo es lo que nosotros expresamos. Entonces, cuando nosotros queremos mirar algo, ver un objeto, tenemos que usar nuestros ojos. Para escuchar, necesitamos nuestros oídos. Pero para contactar a Dios, necesitamos tener contacto con Dios por medio del Espíritu. Entonces, estas charlas lo que hacen es poder conocer más de lo que es el deseo de Dios. Y una de las cosas que afectan el conocer a Dios está el lado bueno. Así que aquí vamos a ver en qué consiste esto. A ver cómo pasa aquí. Entonces el libro tiene un índice, ¿cierto? Dentro del índice está el prefacio, el ministerio del apóstol Juan, el crecimiento de vida de los herederos, los peligros del lado bueno del alma, un representante del lado bueno del alma, el camino práctico para negarse a sí mismos, siervos fieles y prudentes. Pero ¿qué es lo que trata el libro en sí? Conocer lo que llevó a Saulo a desobedecer la palabra de Dios, el verdadero concepto de servir al Señor, ejemplos de personajes de la Biblia que intentaron agradar a Dios valiéndose del lado bueno de su ego, los resultados de proceder de esta manera y cómo escapar de esta trampa de Satanás, y los ministerios del apóstol Pablo, Pedro y Juan. Entonces, si nosotros leemos este libro, estos son los aspectos que toca, así a grosso modo. Pero como yo tengo que poner el libro para ustedes, entonces nosotros tenemos que decir, ¿y qué es lo que vamos a ver nosotros? ¿Nosotros qué vamos a ver? Lo que el Espíritu nos diga en todo este tiempo. Entonces, gracias a Dios que les da la oportunidad de poder conocer este aspecto de lo que es el lado bueno y los peligros que tiene el lado bueno del alma. Entonces, ¿cómo surge este peligro del lado bueno del alma? Entonces aquí nosotros vemos que el origen está en el lucero, en Satanás. ¿Quién es el lucero? ¿Quién es Satanás? Aquí no pretendo hacer una exposición de lo que es Satanás en sí, o de lucero, y como de engrandecer quién es el lucero. Aquí lo que estoy tratando de mostrarles es el peligro de dónde surge el lado bueno del alma. Primero fue creado por Dios como un símbolo, como la marca de la perfección, lleno de sabiduría y hermosura. Ungido como el querubín protector, tenía la posición de un príncipe y tenía la autoridad sobre muchos ángeles. Entonces cuando Dios creó a este arcángel, que era Satanás, como el lucero,
Entonces era alguien que tenía muchos atributos, muchos atributos. Entonces aquí vamos a ver algunos versículos. En Ezequiel 28, del 12 al 17. Así ha dicho el Señor: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Ese Edén que muestra ahí en el huerto de Dios no es el huerto de Edén de Génesis, por si acaso, porque hay algunas personas que confunden este huerto de Edén con el huerto de donde fue puesto Adán y Eva. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Entonces aquí nosotros vemos de que el peligro fue que era hermoso, servía, lleno de perfección. Pero ¿por qué se halló maldad? Porque era perfecto en todos sus caminos. Y esto lo llevó a que se fuera soberbio. Entonces se enalteciera a sí mismo. Entonces aquí no hablamos de una maldad de matar, de robar, como muchos creen. Uno dice, no, si yo le hago daño a alguien, es ser malo. Y Dios se enoja con cuando uno es malo. No, aquí estamos hablando de que Satanás se enalteció, usó el lado bueno. ¿Por qué? Hermosura, mucha capacidad, era el sello de la perfección. Entonces, ¿por qué estoy tocando este punto? Porque este es el origen de donde procede el lado bueno del alma. Entonces aquí vamos a ver Isaías 14, 13, 14. Tú que decías en tu corazón, aquí nuevamente estamos tocando el aspecto de Satanás. Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Miren cuál era el deseo y lo que tenía Satanás en su interior. Satanás al principio no se llamaba Satanás, después pasó a ser Satanás porque Satanás significa el adversario de Dios. Entonces, ¿cuál era su origen? ¿Y cómo parte? Subiré al cielo. Entonces era un asunto de subir, de ascender, junto a las estrellas de Dios. Y quería ser igual a Dios. Levantaré mi trono, porque obviamente como Dios es el creador de todo, era imposible que fuera superior a Dios. Entonces, y en el monte del Altísimo me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas subiré. Entonces, fíjense en estos versículos. Subiré, levantaré mi trono. Yo. Entonces aquí vemos que el lado bueno del alma aparece mucho en lo que es el yo. Todo yo, todo yo. Aquí no habla de una dependencia de Dios. ¿Qué es lo que pasó producto de esto? Fue lanzado en la tierra junto con los ángeles que le siguieron en la rebelión y fue llamado Satanás, el adversario de Dios. Entonces, cuando fue arrojado a tierra, fue llamado Satanás, el adversario de Dios. Y en Apocalipsis 12 vemos que fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Y qué es lo que dijo Jesús en Lucas 10, versículo 18? Jesús les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que Satanás cuando se enalteció y quería subir y tomar esta posición de Dios y ser igual a Dios y en su corazón tenía todo eso, entonces fue arrojado a tierra. Y cayó como un rayo. Y un tercio de los ángeles lo acompañaron en esta rebelión. Pero si nosotros hacemos este contraste de Lucero, Satanás, y con nuestro amado Señor Jesús, ¿cómo era el vivir de nuestro amado Señor Jesús? Primero dice, no buscaba hacer su propia voluntad. En Juan 5:30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo si juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y después Lucas 5 tenemos, pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle, y para que le sanase sus enfermedades. Más él se apartaba en lugares desiertos y oraba. Entonces aquí el Señor Jesús, cuando vino a la tierra, y Dios, vean el contraste. ¿Qué es lo que quería hacer Lucero? Lucero decía, subir, subir, subir. Pero ¿qué es lo que hace Dios? Desciende. Entonces vemos que como nuestro Señor, nuestro Dios, se hace hombre, viene a la tierra, se despoja, por así decir, de todo lo que es la gloria de estar en los cielos y de venir a la tierra y tener un vivir humano perfecto acá en la tierra. Entonces vemos que uno sube, pero nuestro amado Señor baja. Y no solamente buscaba una fama, buscaba el reconocimiento o ser conocido. De hecho, si uno ve los evangelios y ve la escritura,
muchas veces el Señor Jesús, cuando hacía milagros y hacía todas estas cosas, le decía que no se los contase a nadie, no se los contase a nadie. Y siempre el Señor tuvo ese vivir. Entonces aquí vemos después, el apóstol Pablo escribió en Filipenses 2, del 5 al 8, ya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual en siendo forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces ya estamos viendo parte del origen, de dónde procede este lado bueno, el lado bueno y los peligros que entraña el lado bueno del alma. Tenemos Satanás, pero aquí tenemos el modelo de nuestro amado Señor Jesús. Entonces ahora nosotros vamos a ver cómo esto va evolucionando. Tenemos que ver que primero, cuando Satanás fue arrojado a tierra, fue arrojado en tierra, la tierra se tornó desordenada y vacía. Esto lo vemos en Génesis 1:2. Cuando Dios creó los cielos, creó la tierra fue creada de una manera ordenada, de una manera bella. Y ahí eso se muestra en Job 38, del 4 al 7. Entonces dice, donde estaban todos los hijos de Dios alabando cuando Dios hacía la creación. Pero si uno ve después el Génesis 1, versículo 2, y la tierra estaba, no es que Dios haya hecho algo desordenado y vacío, sino que se tornó desordenado y vacío. ¿Por qué? Porque cuando Satanás se rebeló, tomó posesión de la creación, vino a la tierra y la tierra se tornó desordenada y vacía. Pero ¿qué es lo que hace Dios? En Génesis 1:3, en el versículo 2, dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y del capítulo 1, versículo 3, hasta el 2, el 3, vemos que Dios empieza a hacer una obra de restauración. Dios empieza a restaurar la creación. Entonces no es un asunto que muchos hablan de los 7 días de la creación, pero no es que sean los 7 días de la creación, porque ya había sido creado los cielos y la tierra, sino que aquí lo que ocurre es que Dios empieza a hacer una obra de restauración. Ya la luz estaba, el sol estaba, todas esas cosas estaban, entonces Dios empieza a restaurar. ¿Y cuál era la intención de Dios al crear al hombre? Instaurar su gobierno aquí en la tierra. Entonces aquí vemos que el hombre fue puesto en el huerto de Edén. Génesis 2, versículos del 8 al 9, Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y este versículo de Génesis 1, 26 al 28 es maravilloso, porque ahí está el plan de Dios. Cuando uno ve Génesis 1, 26 al 28, nosotros vemos, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces hay que ver de que nosotros, el hombre, fue hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Pero para qué? Señoree los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread de los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, fíjense que lo que el Señor les dice, los bendice, fue creado a imagen y semejanza, fructificar, multiplicar, llenar la tierra, sojuzgarla, señoría. Dios no le dice al hombre, construye un templo, ponte a orar, arrodíllate harto, tienes que ser bueno. Eso no le dijo Dios al hombre, sino que tenía que fructificar y multiplicar. ¿Qué es lo que significa esto? Es un asunto de vida. Dios lo que quería que el hombre recibiera la vida. No, Dios no le dijo al hombre, tienes que ser un evangélico, tenés que ir a misa, no le dijo ninguna de esas cosas, sino que tenía que fructificar, multiplicar, y Dios lo bendice. Pero fíjense en la parte final de lo que dice, que debería señorear en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, cuando el hombre fue puesto en el huerto de Edén, dame un segundito. El hombre fue puesto en el huerto de Edén, fue puesto frente a 2 árboles. En realidad había muchos árboles. En Génesis 2, del 16 al 17, mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces, cuando yo les pregunto a ustedes, ¿qué mandó Jehová Dios al hombre? ¿Qué le dijo? De todo árbol del huerto podrás comer.
Pero más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces, el versículo 9 dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Y bueno para comer. Todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero fíjense que está el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y cuando Dios le dice que cuando el hombre comiera, si el hombre comía del árbol de la ciencia del bien y del mal, iba a morir. Fíjense cómo se llama el árbol. Árbol de la ciencia del bien y del mal. No habla solamente de un árbol malo. Habla de la ciencia, habla de lo bueno, habla de lo malo. Si usted quiere hacer lo bueno, es muerte. Si quiere hacer lo malo, también es muerte. Si usted quiere llenarse de conocimiento, es muerte. ¿Que hay algo que es mejor que esto? La vida. Entonces, ¿qué sucede? Aquí no voy a leer todos esos textos que están ahí, sino que es más que nada como para que lo tengan de apoyo. ¿Qué es lo que sucede? Cuando el hombre fue puesto en el huerto de Edén, primero la mujer fue engañada. La serpiente era astuta, más que todos los animales. En Génesis 3 aparece un animal que es la serpiente, era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Vean cómo Satanás se le aparece a la mujer. Dice, no comáis, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Le habla de todos los árboles del huerto. Pero Dios, el Señor, lo único que le dijo, Dios le dijo que no tenían que comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero la serpiente habla de algo de todo árbol del huerto, como que le puso la duda. Y la mujer, ¿qué responde la serpiente? Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. ¿Yo por qué subrayé la palabra ni le tocaréis? Porque Dios no le habló de tocar, de tocar. La mujer aquí usó el lado bueno, porque Dios no le dijo que no tenía que tocar el árbol, le dijo que no podían comer del árbol, pero no habló de tocar. Pero la mujer habló de tocar, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces después dice que, y vio la mujer que era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Entonces, esa palabra es palabra importante porque dice para alcanzar sabiduría. Entonces, después cuando termina cuando la mujer cae y comen del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué es lo que tiene este árbol? Sabiduría, el bien y el mal. Génesis 3:22 dice, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano, tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces dice que el árbol era agradable a la vista para alcanzar sabiduría. Ese alcanzar sabiduría, entonces, ¿a qué se refiere? También es muerte. Entonces, cuando las personas nos dicen, no, yo quiero conocer hartas cosas, quiero saber muchas cosas, a mí me interesa ser bueno, a mí me interesa ser bueno. ¿Qué árbol es ese? El árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Quién representa el árbol de la ciencia del bien y del mal? Satanás. Si usted quiere ser bueno, entre ser bueno y ser malo no dice al final el mismo árbol. De ser bueno y ser malo, uno dice, no, si contar con ser bueno, ¿cuántas personas escuchan a las personas que dicen, no, yo contar con ser bueno, yo soy bueno, me es suficiente? Entonces, por eso que lo bueno de esta charla es que nosotros podemos conocer cuál es el deseo de Dios, y aquí vemos que el deseo de Dios no es que usted sea bueno. Dios no le está diciendo que usted tiene que hacerse un templo, tiene que velarse la rodilla, no. Dios lo que quiere es que usted coma de la vida. Y esto empezó a evolucionar. Entonces tenemos que la mujer cayó, comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, le dio a su marido y la muerte entró al hombre. Y esto sigue evolucionando. ¿Y qué tenemos después? Que Adán y Eva tienen un hijo, y ese hijo se llama Caín. Caín fue labrador de la tierra y Abel fue pastor de ovejas. Y aquí le quiero llamar la atención, mire, esta parte a mí me sorprende. Aconteció andando el tiempo, el versículo 3 de Génesis 4, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Dice que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová.
Yo les pregunto a ustedes, ¿esa ofrenda que Caín le haya llevado al Señor es bueno o es malo? Ahora uno dice, llevar una ofrenda a Dios, oh, pero es que debería ser espectacular porque es la primera vez que una persona en la Biblia le lleva una ofrenda a Dios y Dios ni siquiera se lo pidió. Llegó, fue por iniciativa propia, Caín dijo, nosotros vemos que Caín es el primer religioso de la Biblia que le lleva una ofrenda a Dios. Entonces le lleva una ofrenda a Dios y resulta que después aparece Abel y Abel también le lleva una ofrenda a Dios, pero parece que Abel como que, voy a usar un término que a lo mejor no les va a gustar, Abel atinó después y llegó y llevó la ofrenda, le llevó la ofrenda a Dios y dice que llevó de las ovejas y resulta que y Caín fue el primero que actuó. Y lo curioso es que dice que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no la ofrenda de Caín. Y uno dice, ¿y qué malo tiene la ofrenda de Caín? Entonces vemos de que Caín actuó por el lado bueno, el lado bueno. Y dice que y el hecho de que Caín haya llevado una ofrenda a Dios, y Dios no se agradó de la ofrenda de Caín. ¿Por qué? Porque resulta que la tierra fue maldita, producto de la caída del hombre. Entonces Caín llevó una ofrenda que fue en base a la maldición. Pero como ellos fueron perdonados, aquí no voy a entrar mucho en esta historia, sino que yo quiero ver el peligro del lado bueno, que llevar una ofrenda a Dios, ¿qué es lo que es? Vemos el primer religioso en la Biblia, que lleva una ofrenda a Dios, Dios nos agrada, y Caín dice que le decayó su semblante, se puso así. Entonces, como los religiosos que le llevan una ofrenda a Dios y está todo amargado. Y después, y ahí Dios le habla, y dice, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Pero a pesar de que Dios sabe que esto me gusta hablar de Dios, que a pesar de que no le gustó la ofrenda de Caín, Dios igual habla con Caín. Dios habla con Caín y le dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Entonces ahí le está diciendo, Dios le está advirtiendo de que estás a punto de pecar, estás por pecar. ¿Por qué? Porque me traes una ofrenda que no corresponde a lo que yo quiero y todo el asunto. ¿Y qué es lo que provoca esto? Que Caín mate a su hermano Abel. Entonces, ¿cómo vemos que algo que parece tan bueno, que es una ofrenda, se traduce en un homicidio? Y luego del homicidio, cuando Dios le pregunta a Caín, le dice, Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? ¿Usted cree que Dios no sabía dónde está lo que había hecho Caín? Y más encima Caín le dice, ¿quién? Le dice, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Y después más encima entra en una mentira, le mienta a Dios. Entonces algo que parece tan bueno, que es una ofrenda a Dios, ya vemos un homicidio y vemos una persona que le está mintiendo al propio Dios. ¿Qué pasa después? Que Caín sale de la presencia de Dios, pierde la presencia de Dios y se hace extranjero. Y después aquí dice después, Caín salió y la primera ciudad, y se edifica la primera ciudad, que es sin Dios. Entonces dice el versículo 20, y Ada dio luz a Jabal, el cual fue padre de todos los que habitan en tiendas y crían ganados. El nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y después Sila también dio luz a Tubal Caín, artífice toda obra de bronce y de hierro, y las hermanas de Tubal Caín. Ya, bueno, ahí sale toda la descendencia de Caín. Pero habla de que ellos hicieron una ciudad sin Dios, en que estaban preocupados del sustento, de la entretención y de la seguridad. Entonces, ¿cómo vemos hoy día la sociedad? ¿De qué está preocupado hoy día? Del trabajo, de que ganarse el sustento, de la seguridad. Nos llenamos de alarma, que el encerrón, que el plutonazo, que uno ve las noticias, que pura delincuencia y hay que armarse, dicen algunos, y tanta cosa. Y otros dicen, y también tenemos la entretención. Entonces las personas vemos que se buscan la entretención. ¿Por qué? Porque no tienen a Dios. Así de simple. La primera ciudad sin Dios. Pero ¿dónde surge esta ciudad sin Dios? Cuando el hombre usa el lado bueno. ¿Por qué? Porque hay que recordar que esto nació de una ofrenda. Entonces después vamos a seguir avanzando para no quedarme porque pareciera que esto como que es todo negativo. Pero ¿cuál es la solución?
que después de que aparece todo esto, Caín y una ciudad sin Dios, aparece en Génesis 4, en Génesis 4, 26, 25 y 26, y a Seth también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Entonces, después de todo esto, que el hombre ya religioso, mentiroso, homicida, y antes del tema de Caín dentro de la ciudad también aparece la poligamia. Entonces ya son demasiadas cosas, pero aún así aparece después que los hombres empiezan a invocar el nombre de Jehová. Entonces, ¿qué es lo que es esto de invocar el nombre de Jehová? Que las personas ya como que no viven por el lado bueno, sino que dicen, Señor Jesús, en este entonces era Jehová. Jehová, oh Dios, usted es nuestro sustento, usted es nuestra seguridad, usted es nuestra alegría. Entonces, ellos, si ustedes se fijan en la genealogía ahí de Adán, aquí no hablan de que estaban preocupados de la entretención, del sustento, igual tenían que comer, pero ellos invocaban el nombre de Jehová. ¿Y qué dice Romanos 10, 12 al 13? Que el Señor es rico para con todos los que le invoquen, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, entonces serás salvo. Y el Señor es rico para con todos los que le invocan. ¿Qué es lo que es invocar? Exclamar a una persona. Si yo, por ejemplo, le digo Rubén, pero yo estoy pensando, porque hay personas que dicen, no, si yo estoy pensando, no. Y yo pienso, yo pienso en Rubén, pienso en el hermano José Silva, pero yo pienso, pero no le hablo. Y me dice, pero yo le estoy hablando y ¿por qué no me responden? Pero si tú no me llamaste, pero si yo le digo Rubén, me va a decir, hermano Edgardo, ¿qué? O le digo hermano José, ¿pero por qué? Porque yo lo llamo. Y eso es lo que hacían con Dios, lo llamaban. Y esa es una práctica que nosotros disfrutamos, de invocar el nombre del Señor. Entonces, de todo esto que es patético, de Satanás arrojado a tierra, que la mujer cae, tenemos Caín con toda su descendencia, tenemos que hay personas que invocan el nombre del Señor. Entonces, hoy día, de toda esta degradación que vemos en el mundo, en la sociedad, nosotros invocamos y disfrutamos de las riquezas del Señor, por medio de invocar el nombre del Señor. Aquí voy a ir rápido, porque ya el tiempo me está alcanzando. Este caso, el caso de Job, mire, son 42 capítulos, pero obviamente no voy a hablar, no es un libro de Job, sino que estamos hablando de los peligros del lado bueno del alma. Lo voy a poner en contexto. ¿Quién es Job? Job dice, Job 1, versículo 1, era un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dice, y apartado del mal. En otras palabras, Job era bueno. Entonces después dice, cada uno enviaban a llamar a sus 3 hermanos. Bueno, la cosa es que en el versículo 8, y no han considerado a mi siervo Job, cuando Jehová tiene una conversación con Satanás, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Si uno ve la experiencia de Job, decía que hasta oraba por sus hijos, por si hubiesen pecado. Era un hombre bueno, podríamos decir, apartado del mal. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que llega, y lo primero, tiene una situación, aquí no quiero entrar en situación tan al detalle, pero tiene una situación en que pierde primero todos sus bienes, todo lo que él tiene. Y él no murmura, él no comete pecado de labios y parece que como que pasó, sigue siendo bueno. Pero ¿qué pasa? Que después le aparece, tiene una sarna, le da sarna, una sarna maligna, porque una sarna que procede de Satanás, con una picazón incontrolable. Pero aún así no murmuró, no pecó de labios. Ahí después ustedes pueden ver el libro de Job. Pero ¿qué pasa? Que aparece después su esposa, y su esposa llega y dice en el versículo, acá en el versículo, mire la esposa de Job, dice, entonces le dijo a su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Yo creo que con una ayuda idónea así nadie quiere casarse. Y él le dijo, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? Has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos?
En todo esto Job no pecó de labios. Pero ¿qué pasa? Que luego Dios ya empieza, Job ya está siendo probado por fuego y empieza ya a ser atacado en su parte interna. ¿Por qué? Porque aparecen unos amigos. Y sus amigos llegan y se quedan ahí con él y empiezan a mirar la situación de Job. Y ya resulta que Job empezó a ser tocado en su alma porque los amigos le empezaron a decir, a lo mejor algo pasó y lo miraba y no decían nada. Pasan como 30 capítulos y resulta que Job empezó a hablar, empezó todas las cosas. ¿Y qué pasó con todo eso lo que era bueno? Empieza a maldecir el día en que nació, empieza a decir que los malos prosperaban. Oiga, si ustedes ven, ahí empiezan a hablar los amigos, empiezan a hablar. Y si ustedes se fijan en el libro de Job, no existe, no, Dios no habla, Dios no habla. Y Job habló, hablaron sus amigos, pero ¿cómo termina el libro de Job? Job, después en el capítulo 38, Dios se pone a hablar. Y cuando Dios se pone a hablar, le dice, una de las cosas que le dice, Dios se empieza a revelar a Job. Bueno, ahí salen unas palabras maravillosas donde Dios le empieza a hablar a Job. Pero ¿cómo termina el libro de Job? Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Después de oídas, y dice, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces aquí me llama profundamente la atención de que Job, si uno ve cómo era, en el capítulo 1, era bueno, apartado del mal, pero conocía realmente al Señor, conocía a Dios. Entonces, ¿y cómo Job pudo conocer a Dios? Cuando se dio cuenta de que su lado bueno no servía para nada. Y Dios se le reveló. Entonces, cuando uno tiene ese contacto con Dios y Dios le habla para uno, entonces nosotros ahí nosotros podemos saber lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, ¿en qué consiste el tema del lado bueno, de los peligros del lado bueno del alma? Que muchas personas dicen, no, si yo total oro, un día me acuerdo de Dios un ratito, de repente que sí, de repente trato de ser bueno, no le hago mal a nadie. Puras personas como Job. Otros religiosos van a sus reuniones, ahí están con su Biblia, después se duermen con la Biblia, oran por sus hijos, que les vaya bien y todo, pero realmente reciben ese hablar de Dios donde Dios se le revela para uno y uno pueda decir, de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Entonces ya por causa del tiempo, ya pusimos antecedentes de que el lado bueno no sirve. Ahí tenemos el ejemplo del apóstol Pedro. No voy a tocar todo ese ejemplo, sino que voy a tocar solamente una parte. Cuando la experiencia del apóstol Pedro en Mateo 16, no voy a tocar lo otro porque si no, no me va a dar el tiempo. Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenir diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Yo les pregunto a ustedes que cuando el Señor le dice que Él va a morir y va a ir a la cruz y va a padecer y va a pasar por tanta cosa, y que Pedro le diga, Señor, ten compasión de ti, que esto no te acontezca, ¿eso es bueno o es malo? Eso uno podría decir, oh, eso pero es muy bueno porque Pedro amaba al Señor y le dijo, Señor, que esto no te ocurra. Pero vean cómo respondió el Señor. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces, Pedro, ¿qué es lo que debería haber visto? Haber dicho, Señor, yo sé que usted va a morir por nosotros, va a morir por nuestros pecados, pero va a resucitar, va a ser el espíritu que da vida para entrar dentro de nosotros. Pero qué es lo que hizo Pedro? Usó el lado bueno. Y ese lado bueno no pone la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Y qué es lo que le dijo el Señor? No le dijo, quítate delante de mí, Pedro. Le dijo, quítate delante de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque el lado bueno es Satanás. Lo que es la transfiguración, no voy a entrar en eso. Y para terminar, quiero compartir la experiencia de Nicodemo, porque nosotros ya vimos más o menos la experiencia de Job, que era un religioso. Caín también era otro religioso más. Aquí yo no estoy ofendiendo a los religiosos de forma despectiva, ni mucho menos. Yo lo que estoy tratando de mostrar acá,
que hay muchas personas que por usar el lado bueno de hacer cosas para Dios, no perciben de que eso que está detrás viene muchas veces del maligno, que no procede de la vida de Dios. Y por eso que yo quiero cerrar con la experiencia de Nicodemo, que está en Juan, capítulo 3. Esta experiencia es maravillosa, porque aquí va a reflejar más o menos lo que yo digo respecto a lo que el tema de la religión. En Juan capítulo 3, versículo 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Este era un hombre que era uno de los principales de los fariseos. Era un maestro, era respetado, era un religioso, tenía mucho conocimiento y va de noche para que no lo vieran. Pero va donde el Señor porque la religión perseguía al Señor Jesús. Pero él va y le dice, sabemos que has venido de Dios, porque ¿cómo puedes hacer estas cosas? Respondió Jesús, le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez mientras su madre nacer? Después respondió Jesús, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces después le respondió Nicodemo y le dijo, ¿pero cómo puede hacerse esto? Fíjense que el Señor Jesús le está hablando de nacer de nuevo. ¿Y qué es lo que le está preguntando, le está diciendo a Nicodemo? ¿Pero cómo se hace? ¿Cómo se hace? Le pregunta por el método, por el método. Si la religión es método, aquí no es método, es un asunto de vida. Entonces después le dice, nadie subió al cielo, sino que descendió al cielo el Hijo del Hombre que está en el cielo. Pero todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces lo que le está diciendo Nicodemo, tienes que creer. Si tú crees en el Hijo, vas a tener la vida. Entonces no es por la forma, no es por hacer. Nicodemo decía, pero ¿cómo lo voy a hacer si ya estoy viejo? Fíjense que esta conversación que tuvo el Señor Jesús con Nicodemo tuvo un efecto. Y ese efecto se ve en Juan capítulo 7, donde dice, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos. Y estos le dijeron, ¿por qué no la habéis traído? Aquí estamos hablando de que los religiosos querían prender al Señor Jesús. Y los alguaciles respondieron, jamás, hombre, porque no aprendieron no tomaron, no aprendieron al Señor Jesús y le respondieron. Entonces los fariseos, ¿también vosotros habéis sido engañados? Porque los alguaciles fueron y le dijeron, no, pero ningún hombre ha hablado así. ¿Cómo vamos a actuar contra el Señor Jesús? Ningún hombre ha hablado así. Y en el versículo 50 dice, les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se levanta profeta. Miren, la conversación que tuvo Nicodemo con el Señor Jesús, cuando en Juan capítulo 7, le dice, ¿tú ya te hiciste uno de ellos? Entonces ya Nicodemo tiene como un cambio ya. Y ya como que no aparece tan de noche. Y en Juan 19, del 38 al 40, cuando Jesús ya es muerto, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y el versículo 39, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra, de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Entonces vemos como un hombre que era religioso, va al Señor Jesús de noche, tiene esta conversación con el Señor, cree, y cómo termina Juan 19, Nicodemo, tomando el cuerpo del Señor Jesús y llevando especias. Según la historia, Nicodemo fue martirizado. ¿Y por qué fue martirizado? Porque salió de la religión, experimentó la vida divina, recibió la vida divina, creyó en el Señor Jesús y lo llevó a tener este vivir. Entonces, ¿qué es lo que es mejor? Y por eso que son los peligros del lado bueno del alma, como muestra el libro. Entonces, ¿usted quiere vivir por el lado bueno del alma, ser bueno? ¿O quiere ser alguien que, como Nicodemo, que recibe la vida divina, la vida de Dios?
o de aquellos que invocan, o como la descendencia de Caín. Entonces vean el contraste, o como Satanás que sube, o como el Señor Jesús que desciende. Entonces todo lo que el Señor nos muestra está en la Biblia, todo su deseo, toda su voluntad. Cuando nosotros tenemos contacto con la palabra, eso hace que nosotros recibamos la vida. Y voy a terminar con este versículo, Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Dice, son religión, son comportamiento, es un manual de comportamiento. Son espíritu y son vida. Y por eso que nosotros tenemos un espíritu humano, para nosotros recibir esta palabra, alimentarnos de esta palabra y ser llenos de la vida de Dios. Ser llenos de la vida de Dios es mucho mejor que ser bueno. El lado bueno del alma no sirve, es muerte. El lado malo, peor aún. Tenemos algo súper más elevado, espíritu y vida. Así que, hermano Rubén, te dejo ahí, Señor Jesús. Hermano Ricardo, muchas gracias por sus palabras, por compartirnos acerca de este libro. Se hablaron hartas cosas y se citaron hartos versículos también. Tuvimos también hartos ejemplos de hombres que pretendían servir a Dios con su lado bueno del alma. Y yo creo que de cierto modo uno no queda indiferente con los ejemplos, ¿cierto? A veces uno de alguna forma igual se siente un poco proyectado en estos hombres que a veces confundían, ¿cierto? Servir a Dios y con su lado bueno del alma, pensando que con eso iban a generar quizá el agrado de Dios, y finalmente no era así. Y finalmente por estar en su lado bueno del alma terminaban, como el caso de Caín, cometiendo pecado grosero, ¿cierto? O como en el caso de Job, simplemente maldiciendo. Entonces, creo que son cosas que a uno de alguna forma le impactan, pero que también le llevan a darse cuenta de que el bien y el mal que hay en uno proceden del mismo árbol, ¿cierto? Así que son muchas cosas. Pero por lo mismo, hermano Edgardo, ahora vamos a pasar a una sección especial de esta charla, que es la oportunidad para que las personas que están aquí, los invitados, puedan hacer consultas, para que puedan, si quedaron con alguna duda o si quisieran saber un poco más acerca de algún tema de los que se mencionaron, esta es la oportunidad para hacer consultas para nuestro hermano Edgardo, que es el orador. Y en caso de que alguien también quiera hacer algún alcance, algún comentario, también es la oportunidad para que lo haga. Así que vamos a permitir de que puedan activar sus micrófonos y de esa forma los que quieran participar en esta sección puedan hacerlo libremente. Bueno, desde ahora pueden activar sus micrófonos, entonces quien tenga alguna consulta, alguna acotación, quiera mencionar algo acerca de lo que le haya llamado la atención también, o algo en lo que se sienta también de alguna forma proyectado, que se sienta que esta charla le ayudó para darse cuenta, ¿cierto? A veces uno no se da cuenta Claro, de ese las es el cosas tema. que hay en uno, y de repente eso es súper difícil, pero para eso está la palabra del Señor, por eso, para eso está la Biblia. La Biblia nos ayuda a que nuestro ser sea expuesto, sea iluminado con la palabra, alumbrado. Bueno, así que vamos a dar la oportunidad. Si alguien quiere activar su micrófono, este es el momento. Ok, entonces creo que el hermano Edgardo explicó muy, muy bien y creo que las personas quieren tener... ¿Sí? Disculpa, María, sí. señora María, ¿usted quiere hacer una consulta? Sí, quería hacer una acotación. Buenas tardes, hermano. Eh, con respecto al ejemplo de Job, que muchas veces nosotros cuando estamos en pruebas, en dificultades, al igual que Job, o en enfermedades graves o pruebas muy difíciles, siempre regañamos y siempre empezamos a decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué?
si yo no soy tan malo, no hago tanto daño, no hago mal a la gente, porque siempre nos creemos buenos. Entonces, el Señor me ha aclarado esta parte de que la verdadera vida está en nacer de nuevo con el Señor, y gracias a Dios que Él también ha tenido misericordia y nos ha hecho nacer de nuevo. Y muchas gracias, para no volver a cometer lo que hacemos, porque yo creo que la mayoría de nosotros, yo creo, no sé, pero siempre en las pruebas que son muy difíciles, pruebas muy fuertes, tendemos a enojarnos con Dios. Así que muchas gracias por la oportunidad. Pero bueno, Amén. Muchas gracias, hermana María, por ese comentario, ese alcance, muy al lugar. sí. Y qué bueno que esta charla le haya gustado también y que haya sido de ayuda también para usted. Todavía tenemos la oportunidad. Si alguien más quiere comentar o hacer alguna consulta, este es el momento. Bien. Entonces vamos a pasar a la siguiente etapa de nuestra reunión, de nuestra charla, donde yo voy a proyectar una diapositiva. Ahí está. Bien, nosotros escuchamos la charla del libro Los peligros del lado bueno del alma. Este fue un libro que fue escrito, fue redactado por un siervo de Dios, muy querido, los que tuvimos la oportunidad de conocerlo en persona, nuestro hermano Don Yulán. Y los que hemos leído este libro, algunos lo hemos leído ya hace varios años, y esta charla de alguna forma nos viene a refrescar, ¿cierto?, el contenido, que es muy bueno. Los que hemos leído el libro, yo creo que damos fe de que lo que escuchamos en esta tarde es, digamos, es como un pequeño disfrute de todo lo que uno recibe al leer este libro, ¿cierto? Cuando uno lo va leyendo, es como que Dios está hablando con uno de una forma muy personal. Y por lo mismo, nosotros queremos dar la oportunidad para que ustedes, los invitados, ¿cierto?, en esta charla, también puedan tener su libro y de esa forma también lo puedan disfrutar. Bueno, lo puedan leer con calma en su casa. Si alguna porción de repente es un poco difícil de entender, pueden volver atrás, pueden usar su Biblia también como complemento, porque también está lleno de citas bíblicas. Un libro muy bueno, nos ayuda a poder comprender un poco lo que hay en el corazón de Dios y que está plasmado ahí en la Escritura. Bueno, entonces aquí está el contacto de nuestra hermana Dayon No. Nuestra hermana Dayon, ella tiene su número ahí proyectado, ¿cierto? Para que ustedes lo puedan anotar y de esa forma puedan contactarla, ya sea telefónicamente o por WhatsApp. Ella está disponible para que ustedes la contacten y de esa forma les pueda hacer llegar el libro, que tiene un costo, es un costo bastante bajo, son solamente 4.100 pesos el costo unitario del libro, y es para ser repartido en el Gran Concepción. Y a lo mejor hay personas que no son de Concepción y dicen, ¿cómo lo hacemos? No se preocupe, contáctese con Dayon y ella le va a hacer llegar el libro por correo, por Chile Express, por Starken. Obviamente va a tener quizá algún costo adicional por envío, pero están todas las facilidades para que usted también pueda tener su ejemplar. Bueno, así que ahí está proyectado para que ustedes puedan anotar ese número. Y en caso de que ustedes también quisieran tener más información acerca de las charlas o quieran tener más información acerca de algún libro en particular que ustedes estén buscando, que también sea de la editora Árbol de la Vida, o si hay algún tema de la Biblia que ustedes tengan algunas inquietudes, también se pueden comunicar con Dayon. Ella está totalmente ahí disponible para que puedan conversar, ¿cierto? Y de esa forma aclarar cualquier duda. Si alguno de ustedes también necesita alguna oración especial, si está pasando por alguna dificultad, también pueden contactarse con Dayon y ella probablemente los va a dirigir hacia algún siervo de Dios que los va a poder acompañar, ¿cierto?, en ese momento. Bueno, ok.
Vamos a dejar de proyectar. Y ahora, hermano Edgardo, le quiero dar el pase para que pueda cerrar esta charla con una oración de bendición para todas las personas que están aquí y para las que lo van a ver también, porque está siendo grabada. Entonces, las personas que lo van a ver también puedan ser muy bendecidas con estas palabras y con la oración. ¿Le parece bien? Adelante, por Señor favor. Jesús. Señor Jesús, gracias Señor por esta charla maravillosa que usted nos dio. Sabemos que el lado bueno no sirve, el lado malo tampoco. Señor, usted nos viene a dar la vida divina. Bendiga a cada uno de los presentes, a cada uno de los asistentes, a los que escuchen esta palabra. Señor Jesús, gracias por bendecirnos con la Biblia, donde está todo solar, y usted nos vino a dar espíritu y nos vino a dar vida. Señor Jesús, gracias por ser alumbrados con esta palabra maravillosa. Usted nos vino a rescatar de todo lo que es la religión, Señor, de los peligros del lado bueno del alma. Oh, Señor Jesús, no queremos vivir bajo eso, sino que bajo la vida divina. Tener la misma experiencia de Nicodemo y tener la misma experiencia de Job, pero en los últimos capítulos. Gracias, Señor Jesús, por esta oportunidad maravillosa y de honrarme de poder compartir esta palabra junto a las personas que están escuchando. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Edgardo, por la oración también. Ahora les invito a todos que puedan activar su micrófono para despedirnos y de esa forma ya estamos cerrando nuestra charla y nos vemos en 15 días más, ¿ok? Amén. Vamos a estar haciendo la invitación. La persona que los invitó a esta charla también los va a invitar para 15 días más participar de la siguiente. Bueno, va a ser un nuevo libro y con un nuevo expositor. Bueno, un abrazo para todos. Gracias por estar aquí y nos vemos prontamente. Amén. Que Dios les bendiga. Un abrazo para todos. Igualmente, gracias. Tengan una Chao. excelente noche. Descansen. Manoleo. Chao, Chao, hermano. Leo. Amén. Chao. Gracias, hermano Edgardo. Chao. Ah, gracias, gracias. Un abrazo. Amén. Chao. Bendecidos.